Pero primero debemos saber justamente a qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Como ya habíamos dicho, el principal enemigo de nuestro activo, que es un acero, obviamente es la corrosión. Ese es su primer enemigo al cual se va a enfrentar, ¿no? ¿Y qué viene a ser la corrosión? Pues la corrosión se va a definir como un proceso natural natural que muestra la tendencia de los metales prácticamente a ceder energía para poder regresar a su estado natural, ¿no? Los metales se van a corroer debido a que se encuentran existiendo en su estado químicamente inestable y tienen que encontrar su propia estabilidad de baja energía en forma de óxidos, ¿no? Los que, son de ingeniería química, de repente, o mecánica en algunos casos, a veces han llevado los de química prácticamente hemos llevado curso de lo que es las celdas galvánicas, ¿no? O una celda electroquímica. Entonces, ya tenemos bastante concepto de lo que la definición de corrosión, ¿no? Pero de repente en la parte mecánica o ingeniería o otras ingenierías, ese tema es un poco difícil. Entonces, aquí quiero hacer una explicación de lo más sencillo posible, pero que pues, les pueda ser útil, ¿no? Entonces, primeramente, para que se ocurra la corrosión, el fenómeno de la corrosión, se necesitan cuatro elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales son el ánodo, el cátodo, una ruta metálica y el electrolito. El ánodo consiste o es la parte del metal prácticamente que se va a corroer, que se va a corroer y por ende es la que va a ceder sus electrones, ¿no? Va a ceder los electrones para proteger a la parte del cátodo. El segundo, el cátodo, como ya había dicho, es la parte del metal que no se va a corroer. ¿Justamente por qué? Porque gana electrones, ¿de dónde? Justamente del ánodo. El ánodo es el que cede los electrones y se los transfiere al cátodo, ¿no? Y al ganar electrones, pues prácticamente va a ser la parte del metal que no se va a corroer, ¿no? La ruta metálica viene a ser la que conecta ánodo con cátodo. Y por último, el electrolito, que va a ser el medio en donde se va a conducir la corriente iónica. ¿Cómo lo podemos graficar de una manera en el ámbito en que nosotros vamos a trabajar? La imagen que ven ahí, imagínense que este es el acero estructural, una plancha de acero que vemos en el mercado, ¿no? Prácticamente, en el mercado industrial, ¿no? Entonces, el acero ya de por sí te brinda tres de los cuatro elementos que ya he mencionado arriba, ¿no? Del ánodo, cátodo, ruta metálica y eléctrico. El acero es el que te provee el ánodo, el cátodo, y justamente su mismo cuerpo viene a ser la ruta metálica, porque está ahí dentro del mismo acero está ambos, ¿no? Y por ende, prácticamente, esa es la ruta metálica. Entonces, el acero ya te está proporcionando tres de los cuatro elementos. Nos falta el cuarto elemento para que empiece a ocurrir la corrosión. ¿Y quién es este cuarto elemento? Pues viene a ser, en este caso, puede ser el agua, por ejemplo. Ahí he graficado como si fuese agua. Todo esta, imaginemos una gota de agua, magnificando, digamos, haciendo una magnificación. Y imaginemos, esta es una gota de agua. Entonces, el agua es el electrolito, es el medio por donde se va a conducir la corriente iónica, ¿no? Entonces ya tenemos ánodo, cátodo, ruta metálica y el electrolito. Entonces ya tenemos los cuatro componentes y por ende, al tener los cuatro componentes, tenemos lo que se va a ocurrir, el fenómeno de la corrosión, ¿no? Y como habíamos dicho, eh, ¿qué viene a ser el ánodo? El ánodo es la parte de metal que se corroe, ¿no? Y por ende, este ánodo empieza a liberar iones, cationes, ¿no? Prácticamente, cationes, ¿no? De tal manera que, y los cationes se van a mover en el electrolito. Ojo, hay que tener en cuenta que en el electrolito solamente se puede mover los iones, ¿no? Ya sea cation o anión. Por la ruta metálica viene a ser el flujo de electrones, ¿no? Y entonces, como sabemos, el electrolito, que es el agua, se disocia en el ion hidrógeno y en el ion OH, ¿no? Entonces, al hacer la reacción química, obviamente,
al ganar electrones, se forma lo que se llama el hidrógeno gaseoso y esto se empieza a liberar. Y el catión con el hidroxilo, ahí es donde se empiezan a formar lo que nosotros llamamos el óxido, ¿no? Acá hay una reacción y se empieza a formar la herrumbre o el llamado óxido que se genera en la superficie metálica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que tenemos que hacer nosotros es, como habíamos dicho, prevenir la corrosión. Entonces, habíamos mencionado que para que ocurra la corrosión se necesitan estos cuatro elementos. Entonces, basta que cortemos cualquiera de los elementos, cortemos, como dicen, prácticamente la corrosión no va a ocurrir. Y como habíamos dicho, el metal de por sí ya te da el ánodo, el cátodo y la ruta metálica. Entonces, esto yo no lo puedo eliminar porque es parte de, ya está, ya me lo dan así, ¿no? En la estructura. Yo no puedo hacer nada con él. Entonces, ¿en dónde es la única forma en que tengo que actuar? Es entre el acero con el electrolito. Si yo veo la forma de cómo eliminar el contacto entre el metal, que es esto, con el electrolito, pues la corrosión no va a ocurrir, porque ya estoy aislándolo de tal manera que tres de los cuatro componentes, este, perdón, uno de los componentes, que en este caso es el electrolito, no tenga contacto y por ende la corrosión no ocurra, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir al buscar qué método de prevención de la corrosión podemos aplicar, ¿no?